el mediodía. Y un tema de debate que se arrastra desde el viernes, cuando se conoció una sentencia durísima contra la Argentina. 16.000 millones de dólares fue condenada a pagar la Argentina en un juicio por YPF, por la manera en que se nacionalizó YPF cuando Kicillof era viceministro de Cristina Fernández de Kirchner. Mandaron una ley al Congreso y el Congreso aprobó la nacionalización, estatización de YPF. El radicalismo acompañó esa medida, pero se armó un debate porque desde Libertad Avanza salieron a decir que había tenido la misma postura que el peronismo, que el oficialismo, y que por lo tanto eran corresponsables de este fallo tan oneroso si se confirma para la Argentina. Ricardo Gil Lavedra era el jefe del bloque de diputados radicales cuando se expropió YPF. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día, María, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿qué pasó en aquel momento? Hubo dos proyectos en ese momento, el de mayoría del oficialismo y el de minoría del radicalismo. Se votó aprobando en general la reestatización, pero en el proyecto de minoría, que fue el que votamos en la votación particular de cada una de las normas del proyecto, bueno, se decía lo contrario, es decir, se decía que era necesario expropiar la totalidad de los accionistas privados, tanto lo que respondían a lo que tenía Repsol como lo que tenía el grupo Petersen. Y además se señalaron una serie de cosas que si de haberse cumplido esto no hubiera ocurrido. Se decía que había que hacer una auditoría integral del cumplimiento de las concesiones, porque ahí podía haber algún motivo para una disminución de precios, que se justipreciaran los pasivos ambientales, y además que se analizara también el proceso de compra que tenía este grupo Petersen, el grupo Eskenazi. Claro, porque claro, se le pagó a los españoles, ¿no? De Repsol, de la compañía Repsol. Lo que pasa es que durante el gobierno de Néstor Kirchner había ingresado los Petersen, que es un grupo argentino, de la mano del kirchnerismo, ¿no? Pero como no tenía fondos suficientes para hacer ese ingreso a la compañía petrolera, fue pagando con los dividendos que fue sacando de la compañía. Llevó al país a una situación ruinosa, YPF, de falta de producción, y en ese momento es que se toma la decisión de volver a estatizar. Sí, pero este vaciamiento de YPF fue consentido por el gobierno, porque tenía directores sentados que aprobaron los movimientos de las cuentas y los balances de YPF. Es decir, los propios representantes del Estado aprobaron esto, sentados en el directorio. Ahora, cuando se aprueba la estatización, ¿no? La discusión era si había que ofertarle también a los Eskenazi y pagarles por su parte. Como no se le ofertó también a los Eskenazi, alguien compra como la posibilidad de hacerle juicio a YPF. Ahí la discusión está dada si una ley es más que el estatuto de la empresa, porque el estatuto de la empresa lo que dice es que si vos le ofreces, le comprás al mayoritario, le tenés que hacer un ofrecimiento de salida al minoritario. Y eso es lo que no ocurrió. Porque Kicillof dijo es más importante una ley que el estatuto. Claro. Bueno, esto forma parte de la discusión jurídica, y obviamente yo voy a estar siempre defendiendo los intereses de la Argentina, ¿no? Porque es gravísimo lo ocurrido, pero lo que digo es que la operación incluso es sospechosa, porque los Eskenazi entraron de la mano del kirchnerismo, sin poner plata. Se permitió el vaciamiento de YPF, también por el gobierno, y después a su propio amigo no consigue llegar a un acuerdo, y este amigo luego va a la quiebra porque ya no recibe los dividendos, y aparece un fondo que le compra los derechos en una cifra muy menor en función del monto del reclamo. Claro, paga 16 millones de dólares, que es la nada misma, para obtener la posibilidad de litigar, y saca 16.000 millones de dólares un estudio de abogados. La pregunta también es si los Eskenazi, como ellos dicen, no, yo no tengo nada que ver, yo fui a la quiebra, esta plata no es para mí, lo cual sería el colmo, ya es un poco el colmo, ya es bastante el colmo todo, ¿no? Sí, claro, pero igual hace dudar también si los Eskenazi no tienen reservada alguna porción de esta ganancia. Claro. Y quién está detrás también de todo esto, porque la mala praxis en la negociación fue enorme. Precisamente lo que el radicalismo propuso, y que el gobierno por supuesto no lo hizo, bueno, es la posibilidad de que se auditaran todas estas cuentas.
y que se llegara a una negociación. Incluso el radicalismo propuso que también fueran todas las acciones del sector privado, ¿no? Y esto explícitamente. Por eso cuando los diarios, por ejemplo, La Nación dice el gobierno se tiene que pagarlas por la expropiación de YPF, y quiénes son los abogados, los diputados que votaron la expropiación, esto es falso. Primero que no hay que pagar por la expropiación, sino por no haberlo apropiado de Esconasi. Y además de que el radicalismo fue con un dictamen propio y votó en contra luego del DNU que disponía la intervención, y votó en contra también del acuerdo a que arribaron con Repsol. Ricardo, te hago una última pregunta. Estamos hablando con Ricardo Gil Lavedra. Empezamos charlando en su condición de jefe del bloque del radicalismo cuando se discutió lo de YPF. Y ahora, como camarista del juicio a la Junta, están, por suerte, difundido también a partir de la película recientemente. Autor, además, Ricardo, de un libro muy interesante sobre el proceso que llevó a aquella sentencia histórica. ¿Qué reflexión te merece, digamos, este debate que parece reabrirse de la mano de Victoria Villarruel y de algunos libertarios respecto a lo que pasó? El pronunciamiento de Milei en la entrevista que le dio The Economist dijo que, había una banda de extremistas de izquierda que fueron combatidos por el Estado, que cometió excesos. Bueno, a ver, por supuesto que nadie niega que las organizaciones armadas, las organizaciones terroristas en la década del 70 cometieron muchísimos delitos y crímenes, ¿no? Secuestros, robos y asesinatos. Yo creo que son cerca, o por lo menos los militares habían dicho que eran cerca de 1.500 víctimas entre personal de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, civiles, inocentes, etcétera. Esto nadie lo quita, y desde ya que las víctimas son iguales. Un homicidio es un homicidio, cualquiera sea quien lo perpetre, ¿no? Ahora, de ahí no se puede justificar en lo más mínimo lo que sucedió después. Es decir, que las Fuerzas Armadas tomaron el poder e instauraron un método absolutamente ilegal de secuestro de las personas sospechosas, torturarlas para obtener información, violar a las mujeres, robarles sus pertenencias y luego asesinarlas. Y todo en secreto, todo en el modo clandestino. Esto, por supuesto, viola los principios básicos de cualquier democracia occidental, ¿no? Que sea el propio Estado el que perpetra estos crímenes. Esto es injustificable. Hablar de excesos abusos me parece directamente una barbaridad, ¿no? Bien. Ese exceso, o una acción de combate, violar mujeres o apropiarse de chicos. Y de manera sistemática y organizada, ¿no? Porque fue ordenada. Claro. Precisamente fue ordenada por cada uno de los comandantes en el ámbito de sus fuerzas. Claro. Bien, Ricardo Gil Lavedra, gracias. Ricardo, buen día. Gracias, María, buen día. Hasta luego. 10 minutos faltan para las 9 de